¿Dónde es que vamos a recorrer ahora, Carolina? Bueno, ahora vamos a ir un poco hacia el noroeste de Montevideo, lo que es la zona limítrofe con el departamento de Canelones, las localidades de Melilla, La Paz, Lezica, Colón, que tienen un encanto muy particular y que también tienen sus personajes que le dieron una trascendencia a la zona y que la hicieron internacional. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en esa zona noroeste del departamento, tenemos una zona de estancias coloniales, allá por el siglo XVIII, uno de los inmigrantes de que vino en los contingentes canarios, en el segundo contingente canario que viene a fundar Montevideo, Juan Delgado y Melilla. De ahí una zona de esta parte que estamos hablando hoy es que va a tomar el nombre. Estos terrenos, parte de ellos van a ir pasando a otras manos a lo largo del siglo XVIII, XIX, y en el siglo XIX encontramos que es cuando esta zona comienza a desarrollar características y a desarrollar determinadas actividades que tienen que ver con esa zona que conocemos hoy. Hay algunas actividades que son fundamental para comprender lo que es la zona de La Paz, Lezica, Melilla, Colón. Es, por ejemplo, las cabañas Merino, que hoy no las tenemos en esa zona, pero que en ese Uruguay de la modernización de los años 1860, 1870, 80, van a ser muy importantes y se van a establecer en esa zona. Por ejemplo, uno de esos personajes, un francés, Perfecto Giot, va a ser quien va a introducir lo que es la cría de la raza Merino Rambouillet y Merino Rambouillet negro. Estas ovejitas Merino son una de las responsables que la calidad de nuestra lana hicieron un vuelco tan profundo y tan decisivo allá por la década de 1860. Hoy nosotros estamos en uno de los lugares más importantes dentro de lo que son las lanas latinoamericanas. Y bueno, eso comenzó hace unos 150 años atrás, cuando este francés, que fue uno de los que introdujo la raza Merino Rambouillet para mejorar la calidad de la lana. Beneficio que aún hoy el Uruguay tiene como uno de sus estandartes productivos. Pero si hablamos de Lezica y de Colón, también hay algo que todavía sí se puede ver. Se puede ver, se puede oler y se puede tomar. Y es que en esa zona fue el principal desarrollo de las vides hasta por 1880, 1890, 1900, que tuvimos el gusto de observarlo porque todavía existe, que es la bodega Beretta que fuimos hace un tiempo. O sea, de esa zona es una zona muy productiva desde la segunda mitad del siglo XIX y que han existido personajes que son los responsables directos de esos atractivos y de esos productos. Hoy vamos a hablar de uno de esos personajes, Perfecto Giot, como se los mencionaba, que su cabaña, donde él criaba a los merinos, que los introdujo allá por inicios de la década de 1860, básicamente parte de sus campos es lo que hoy identificamos como el Complejo América. Esa zona está totalmente, en la casi totalidad poblada, pero hace unos 150 años atrás, era una zona totalmente rural. Otro de los lugares, y que todavía se conserva como una estancia, como una zona rural, con un casco muy interesante, es el que tú conociste, Alberto, el casco de la familia Taranco. Ah, sí. Allá en el rincón de Melilla, que es uno de esos cascos que todavía podemos apreciar prácticamente, si bien tiene algo menos de espacio, vamos a decir, de espacio de producción menor a lo que eran sus orígenes, pero tenemos un casco muy bien conservado, una estancia de inicios del siglo XX, pero que de alguna forma nos muestra cómo era ese entorno, ese Montevideo rural de inicios del siglo XX. Pero volviendo, porque Taranco va a venir después, volviendo a lo que es Perfecto Giot, en su pasaje por Uruguay es un francés que no es de los inmigrantes que viene a hacer futuro nada más América, es un inmigrante que, por ejemplo, ya antes de venir tenía un palacio, tipo un castillo cerca del centro de París, para que nos hagamos una idea qué tipo de inmigrante era. El señor Perfecto Giot va a venir a Uruguay, va a establecer una sociedad para lo que es el loteo de terrenos,
ese loteo de terrenos y esa sociedad no va a prosperar, pero el loteo de terrenos es lo que hoy conocemos como Villa Colón, por ejemplo, como el barrio Colón, que a partir del siglo XX está adherido a la ciudad. En ese entorno, este señor Perfecto Giot hizo, más allá de la cría de los merinos, también hizo algo que todavía podemos ver hoy, y es el responsable del que promovió la plantación de eucaliptos de esa zona, por ejemplo, los eucaliptos australianos. Si nosotros recorremos la zona, podemos encontrar un parque, el Parque del Monte de la Francesa o Parque Giot, que era parte de lo que él fundó como el Giot Park Hotel, un hotel, casi podemos decir, de lujo, en el medio de la zona rural de Montevideo, allá por 1892 lo fundó. Y ese hotel tiene una importancia porque ya por 1892 nos está hablando que es un hotel que no está dentro de la zona central del departamento, sino que es un hotel rural, y ese señor era francés y tenía muy buenos vínculos con lo que era la parte hotelera, o conocía lo que era la parte hotelera francesa que se está desarrollando en ese momento. Es muy interesante porque dentro de los hoteles nos muestra cómo nuestro país, allá en la segunda mitad del siglo XIX, podía hacer proyectos de envergadura y muy parecidos a lo que eran los hoteles franceses. Este hotel no es el único de esa época, pero sí hay varios que nos van mostrando qué Uruguay se proyectaba y los atractivos del Uruguay, algo que estamos tan acostumbrados a verlos en el siglo XX, XXI, pero no, los atractivos de este país, de lo que tiene que ver con la naturaleza, con las bondades de la naturaleza, ya estaban siendo explotados en la segunda mitad del siglo XIX por algunos personajes como este francés, por ejemplo. Les decía, la zona de Villa Colón es hacia 1868, 1872 que se va a fraccionar. Esta sociedad no va a funcionar, pero de todas formas Giot va a seguir invirtiendo tanto en el envejecimiento, en el parquizado de la zona, como en la fracción de terrenos. ¿Quiénes son los que van a comprar estos terrenos? Son inmigrantes, muchos de ellos italianos, y ahí nos lleva a lo que tiene que ver con la inmigración italiana y la presencia de las vides. Pero a todo esto sumamos que tanto francés como Giot, italianos, que son los que compran muchos de esos terrenos, realizan algo muy importante, y es que más allá de la plantación de las vides, viene la plantación de grandes extensiones de frutas. Nuestro mercado, nuestro agro no estaba tan habituado a lo que son las grandes plantaciones, el principio de las exportaciones incluso de frutas hacia lo que era la región. Entonces, es muy importante. De esa época, por ejemplo, yo soy uno de los que planta peras, manzanas, mucho de lo que todavía podemos ver en la zona, estoy pensando más que nada en la zona de Melilla, que todavía pasamos, vemos cultivos de frutos que hoy ya lo hemos incorporado a nuestra dieta. Pero este señor Perfecto Giot no solamente dejó esta obra, sino que también aquí se radicó un hijo suyo, también francés, que se llamaba Andrés Giot de Badet. Este señor, Andrés, su hijo, nace ya cuando el señor Perfecto era muy mayor, y si bien va a vivir mucho en Francia, también va a recibir mucho en Montevideo y especialmente en Colón, en lo que es la casa que todavía se conserva, no muy buen, con muy buen mantenimiento, al igual que el hotel, que también hasta hace un tiempo estaba tapiado, y va a recibir también en Punta del Este. Y acá nos lleva que, así como Perfecto Giot fue uno de los promotores de la industria, vamos a decir, turístico-rural de Montevideo, su hijo Andrés va a ser uno de los promotores allá por la década del 20 de una península que va a cobrar mucha relevancia a nivel turístico, que es Punta del Este. Andrés Giot de Badet es uno de los promotores, entre el 20 y el 28, va a establecerse en Punta del Este, y por allí va a pasar muchos famosos que tenían amistad con él. Este señor Andrés Giot era un muy buen anfitrión, y el expresidente Feliciano Viera decía en ese momento que los
Giot eran los anfitriones de la península en la década de los 20. Por ejemplo, algunas de las figuras que van a pasar por la vida de Andrés de Giot, que también un destacado compositor, y para cerrar la columna vamos a escuchar una de sus composiciones, es, por ejemplo, Delmira Agustini, con la cual tiene una amistad muy perdurable y muy profunda en lo que es la zona. Ella residía por la zona de Sayago y compartían algunas clases de piano y bueno, tenían una amistad, pero también con un jovencísimo Juan Carlos Sonetti. Pero una de las amistades más internacionales que tenía Andrés de Giot era Josephine Baker, conocida como la Dama de Ébano, una cantante muy importante por la década del 20 y hasta los años 70. Ella muere en el 75, precisamente Giot va a morir en el 77, en 1900, y es una cantante que revolucionó el mundo, vamos a decir, del espectáculo, porque era negra, no era cantante profesional, pero sin embargo podía llenar los lugares de conciertos y tenía un encanto que atrapaba. Bueno, esa Dama de Ébano, tan famosa por los años 20 y 30, que fue una activista que luchó muchísimo contra la intervención nazi en Francia, que era donde ella residía, si bien es de origen norteamericano, ella va a residir en Francia, también pasó por Colón, pasó por Punta del Este, porque era amiga justamente de Giot y él era uno de los que la recibía en el Río de la Plata, tanto cuando llenaba en el Solís, cuando llenaba en el Teatro Urquiza, donde actualmente es el Auditorio del Sodre. Esta figura de primer nivel con lo que tiene que ver con el espectáculo es una de las visitantes de ese Colón del 1920 y 30, una zona verdaderamente de residencia para el disfrute, para el descanso y también para el aire libre y para aquellos que estaban enfermos de algunas dolencias, por ejemplo, de tuberculosis. Entonces encontramos que esta zona, que hoy son barrios de Montevideo, tienen un origen productivo muy importante con lo que son las riquezas del país, con lo que tiene que ver con la ganadería ovina y el mejoramiento de esas razas, con lo que tiene que ver con nuestras frutas. Es una de las zonas donde va a comenzar todo lo que tiene que ver con los cultivos y la exportación de frutas, pero también con lo que tiene que ver con otra de nuestras industrias que hoy por hoy son tan destacadas, como es el turismo. Actualmente esta zona, Melilla tal vez es la que conserva las características originales de ese siglo XIX en el noroeste de Montevideo, porque es la zona que tiene menos densidad de población y la que concentra los cultivos y la mayor parte de tierra productiva. Colón es un barrio más que está totalmente anexionado y tal vez en la zona de Lezica y fundamentalmente de La Paz también podemos encontrar algunas otras bodegas y plantaciones de vides. Pero en su mayoría, tanto Colón como Lezica son ciudades, son parte de la ciudad, barrios de Montevideo muy urbanizados, pero que si nosotros observamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la naturaleza, con los árboles en esa zona, nos vamos a encontrar con la mano de Giot de alguna forma presente en esos eucaliptos australianos, que si nosotros vamos por la avenida Lezica, por ejemplo, vamos a ver árboles centenarios que se destacan dentro del paisaje y tal vez algunos, los mayores, recuerden que también en su momento Avenida Garzón tenía un arbolado similar que se destacaba. Para cerrar, les quisiera invitar a escuchar un tango que fue uno de los que hizo Andrés Giot para una de las películas en las que Josephine Baker se lucía, películas de cine internacional, y que es un tango, pero un tango en francés, tiene la particularidad. Tenemos una figura de primer nivel dentro de lo que son las composiciones de la época de oro del cine, de los inicios del cine sonoro, allá por los 30, que, bueno, este señor residía en Colón y en Punta del Este, o sea que nuevamente es uno de esos personajes que podemos observar que colocó a nuestro país dentro de la esfera internacional.
Para la próxima los invito a seguir con otro personaje, y es decir, ya nos metemos con un producto muy querido como es la vid en Colón. Estupendo, que tengas buen día. Muy buenos días. Hasta luego, hasta luego.